¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video acerca de vectores. Sean los vectores U, que tiene coordenada -1 y 2, V, que tiene coordenada -3 y -1, representar los vectores en el plano XY y graficar. En la parte A vamos a graficar al vector U, en la parte B el V, en la parte C la suma de U con V y en la parte D la diferencia entre U y 2 veces V. Muy bien, empezamos. Primero que todo, hacemos los ejes. Este lo llamamos eje X y este lo llamamos eje Y. Le colocamos una escala para los números. Hacia acá los positivos, hacia arriba los positivos, hacia atrás y hacia abajo los negativos. Así. Ahora vamos a empezar por graficar el vector U. Recordemos que nuestro vector U tiene coordenada -1 y 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ubicamos el punto -1,2. Aquí, miren, por acá está el vector. Primero ubicamos el punto, -1,2. Por acá, -1,2. Aquí tenemos este punto, -1,2. Entonces, para graficar el vector, lo que hacemos es partir desde el origen y llevar la flecha hasta este punto, -1,2. Hacemos una flecha que salga desde el origen y llegue hasta el punto -1,2. Este vector se llama U. U es nuestro vector -1,2. Muy bien, ahora vamos a hacer el vector V, que tiene coordenada -3, -1. Ubicamos el punto -3, -1 por acá. Por acá tenemos el punto -3, -1. Trazamos nuevamente un vector que salga desde el origen y llegue hasta este punto. Así como lo tengo acá. Un vector o una flecha que sale desde el origen y llega hasta el punto -3, -1. Este vector se llama vector V. Muy bien, ya tenemos la parte A y la parte B. Ojo con la suma de U y V, el vector U y el vector V. Analíticamente, si hacemos la suma del vector U con el vector V, lo que hacemos es sumar componente a componente. La primera componente se suma con la primera componente y nos resulta un valor en la primera componente. Sumamos en la segunda componente con la segunda componente y nos resulta la segunda componente. Repito, U con V, ¿cómo se suma? Primero notar que los dos vectores estén en la misma dimensión. Están en R2. Muy bien, entonces sumamos. -1 más -3 nos resulta -4. 2 más -1 nos resulta 1 positivo. Esta es la suma de los vectores U con V. Gráficamente lo que vamos a hacer es hacer uso de la regla del paralelogramo. ¿Cómo hacemos para graficar la suma de U con V? Entonces, nos paramos aquí donde termina la flecha del vector V y de forma paralela a este vector U trazamos una recta o un segmento de recta por acá. ¿Listo? Muy bien. Nuevamente, ahora acá, donde termina el vector U, que es acá, donde termina la flecha del vector U, trazamos una paralela al vector V. Y donde se intersecte, por acá más o menos por este estilo, donde se intersecte es hasta donde debe ir el vector suma U con el vector V. Más o menos por acá, por acá, por acá, es el vector U más V. Y tiene precisamente coordenada -4 en X y 1 en Y. Mira, como lo teníamos acá. -4 en X y 1 en Y. ¿Cómo lo hice? Repito, mediante la regla del paralelogramo. Tracé segmentos paralelos a los vectores. Donde se intersectaron los segmentos es hasta donde debe ir el vector suma. Este, si se quiere, se llama el vector U más V. El vector U más V. U más V. Ese era mi vector U, ese es mi vector V. La suma mediante la regla del paralelogramo
aquí es donde debe estar u más v, que analíticamente nos dieron las coordenadas. Menos 4, 1. Menos 4 en x y subo hasta 1. Hasta ahí es donde debe ir el vector u más v. Ya hice o grafiqué el vector u, el vector v, el vector u más v. Nos falta graficar el vector u menos 2 veces v. Representar el vector u menos 2 veces v. Entonces, de forma analítica, u menos 2 veces v. U menos 2v. Este lo dejamos igual, pero ojo, este escalar multiplica con las constantes de la primera componente y de la segunda componente. Podemos colocar aquí un más y vamos a multiplicar. Menos 2 por menos 3 nos resulta 6 positivo. Menos 2 por menos 1 nos resulta 2. Y queda la suma de vectores. Y acá, como ya aprendimos, la suma de vectores se hace componente a componente. 1 menos 1 más 6 nos resulta 5. 2 más 2 nos resulta 4. 5,4 es el vector suma o diferencia. Aquí la diferencia. Bueno, 5,4. Ahora de forma gráfica. De forma gráfica, decirles que si este es el vector v, ojo que aquí es menos 2 veces v, pero ojo que es el signo negativo el que hace que cambie la dirección de v. ¿A qué me refiero? Este es v menos v, por lo menos menos v, es girar el vector completamente 180 grados. Entonces, parte de estar acá y llega completamente a estar acá. Muy bien, 3,1. Aquí un componente 3,1. Este es el vector menos v. Menos v. Este es tan solamente el vector menos v. Pero es multiplicado con el 2. O sea, ya tengo, mire, menos v. Pero a su vez se multiplica con 2 y eso hace que se duplique totalmente la magnitud. La magnitud de este vector. Entonces va a quedar por acá más o menos. Completamente la magnitud se duplica, o sea, lo que mide esto, pero ahora el doble. Entonces eso hace que llegue un vector más o menos como hasta acá. Este es menos v, pero completamente todo este vector es menos 2 veces v. A ver, repito. El menos hace que el vector cambie de signo, cambie de sentido, de dirección 180 grados. Y el 2 lo que hace es que se duplica su magnitud. Hacer u menos 2 veces v es lo mismo que u más menos 2 veces v. A ver, u menos 2 veces v es lo mismo que u más menos 2 veces v. Es la suma de dos vectores. Y ya habíamos aprendido que usamos la regla del paralelogramo. Entonces, nos ubicamos aquí en el vector u. Ojo que estamos con el vector u y menos 2 veces v. Trazamos una recta, un segmento completamente paralelo al otro vector, más o menos como por acá. Por acá, por acá, por acá, pa. Y también acá, respecto a este vector, trazamos una paralela a este vector. Aquí donde termina el vector es donde voy a trazar la paralela. Muy bien. Y aquí en la intersección, por acá en la intersección, es donde queda el vector resultante, u más menos 2 veces v. Mire, así, así. Este es el vector, precisamente u más menos 2 veces v. U más menos 2 veces v, que tiene coordenada, como lo habíamos visto, 5,4. Ya habíamos hecho que tiene coordenada 5,4. 5 en x y sube hasta 4. Mire que sí, mire que sí. 5 en x y sube hasta 4. Mire, este punto, que es donde termina el vector u más menos 2 veces v, tiene coordenada 5,4. Espero haberme hecho entender. Muchas gracias por ver este video. Hasta una próxima.